Bueno, en primer lugar, bienvenidos, bienvenidas a este cuarto y último taller de la Ruta del Aprendizaje. Mi nombre es Jimena Reyes, soy coordinadora de gestión bibliotecaria en Biblioteca Escolar Futuro UC y antes de iniciar este taller, quiero recordarles algunos puntos prácticos que siempre abordamos al inicio de este tipo de instancias. El primero es que este taller está siendo grabado porque posteriormente nosotros compartimos esta información en nuestras redes sociales con el objetivo de que llegue a la mayor cantidad de usuarios posible. En segundo lugar, pedirles para mejorar el audio, mantener los micrófonos apagados y también invitarlos a hacer sus preguntas mediante el chat o a través de la herramienta que tiene Zoom, levantar mano, para pedir la palabra. Contarles también que al igual que los talleres anteriores, este taller se extenderá hasta las 19 horas con una pausa de aproximadamente 10 minutos a las 17:50. Como siempre en estas actividades hay muchas personas que ya conocen qué es Biblioteca Escolar Futuro, pero siempre hay personas que se suman por primera vez a una actividad organizada por nosotros y para ellos siempre queremos comentarles un poco en qué consiste Biblioteca Escolar Futuro. Biblioteca Escolar Futuro es un programa que pertenece al sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica, cuyo objetivo es participar activamente en el proceso de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes de todo Chile, a través de la creación de bibliotecas escolares y la generación de espacios donde se desarrollen actividades culturales y académicas dirigidas a los estudiantes y a su entorno, a la familia, a los profesores y a los mediadores de lectura. Dentro de estas actividades surge la ruta del aprendizaje. ¿Qué es la ruta del aprendizaje? Básicamente es un ciclo que comienza a desarrollarse el año 2018, es un ciclo de talleres que consta de entre 4 y 6 talleres dirigidos a docentes, bibliotecarios y mediadores de lectura, enfocados en temáticas vinculadas a educación, literatura, fomento lector y mediación de la lectura. La característica principal de la ruta del aprendizaje de este primer semestre del 2021 es que realizamos un vínculo entre esta actividad y otra actividad que desarrollamos en biblioteca escolar, que es el concurso literario. Para quienes no conozcan mucho acerca del concurso, es básicamente una convocatoria dirigida a alumnos de quinto básico a cuarto medio de la red de colegios BEF, en donde se fomenta la participación a través de 3 líneas, a través de cuentos, poesías e ilustraciones. Lo que quisimos lograr con la ruta de este primer semestre fue crear un conjunto de talleres que permitiera a los profesores que participan con sus alumnos en el concurso literario tener más estrategias, mayor conocimiento, nuevas ideas para abordar la participación de sus alumnos en el concurso. Y esto lo logramos a través de 4 talleres. El primero dirigido al concepto de creatividad y 3 talleres posteriores que abarcaban los vínculos entre la creatividad y las distintas líneas del concurso. La línea poesía, ilustración y hoy narrativa con cuento. El taller del día de hoy tiene por título Las vueltas de un cuento. Va a estar dirigido por la profesora María José Nadia. Bienvenida, María José. Ella es escritora, académica de la Facultad de Letras UC, doctora en Literatura y Estudios Culturales por la Universidad de Georgetown y magíster en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York. Es autora de las novelas San y Kintsugi y los libros de cuento Instrucciones para ser feliz, Lugar, obra que fue Premio Municipal de Literatura, finalista del 2018, y Una música futura, ganador del premio Mejores Obras Literarias 2019 en la categoría Cuento Inédito. María José, bienvenida, gracias por aceptar la invitación a la ruta del aprendizaje. Estamos muy contentas de que estés con nosotras y por favor tienes la palabra. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias a la Biblioteca Escolar Futuro, a la universidad y sobre todo a todos ustedes que están acá un viernes en la tarde, me parecen héroes totales. Así que no, muchas gracias por hacerse el tiempo. Como comentaba Jimena, la idea de este taller está bastante ligada al concurso que organiza la Biblioteca Escolar Futura. Lo menciono porque sé que algunas personas se inscribieron luego de ver el anuncio tal vez en redes sociales y entonces si bien vamos a hablar sobre
cuentos, mucho va desde la perspectiva de cómo ayudar a que los estudiantes de uno puedan encontrar sus temas, puedan escribir los cuentos para participar en concursos o para escribir por escribir, digamos. No es un taller de escritura, sino que para enseñar o para fomentar, para ayudar a la escritura de cuentos en la sala de clases. De todas formas, como decía Jimena, yo soy profesora de literatura en la universidad, también soy escritora y encantada de contestar preguntas también sobre la escritura o cosas más específicas. Yo voy a ir, tengo como una ruta también de aprendizaje, tengo un camino, un PowerPoint para ir viendo distintas etapas del proceso. Les pido que las preguntas, si las pueden ir tal vez canalizando a través del chat, de todas formas, al final del taller voy a dar un espacio para poder hacer preguntas y tal vez ahí, quién sabe, podemos ir abriendo micrófonos si es que es posible, pero si les van surgiendo preguntas en el camino, que las vayan dejando en el chat, que no se les olviden para poder irlas mirando de vez en cuando, ¿ya? Y también vamos a tener ese break de 10 minutos, 10 para las 6, para que también se organicen, tienen ese rato para poder ir a servirse la taza de té o mojarse la cara para despertar, si es que esto está muy cansador, pero para que lo tengan ahí incluido. Entonces voy a compartir un PowerPoint, una presentación. Por si acaso, es una presentación... no, se me adelanta. Se me adelanta un montón, ya. Es una presentación que es solo para ir como pauteando las distintas etapas, no es tanto informativo que tengan que tomar apuntes del PowerPoint, es solo para ir marcando las etapas del camino y que no quedarme hablando mucho rato en una y que nos quedemos cortos de tiempo para la siguiente. Así que es solamente para ir marcando y para que no me tengan que mirar a mí como hablo, sino que se puedan fijar en otras cosas. Entonces, lo primero que yo le digo a mis estudiantes y que también le digo a profesores que quieran potenciar la escritura de cuentos en sus cursos, lo más importante para empezar es buscar un tema. Suena simple, suena como algo muy básico, pero la verdad es que es importante porque muchas veces problemas, entre comillas, que uno detecta en cuentos, cuando recibe estos cuentos en un concurso. Yo fui jurado de este concurso varias veces, entonces también hablo desde la experiencia de los tipos de cuentos que a veces uno recibe. A veces pasa que hay problemas en tanto qué temas pueden servirnos para escribir un cuento. Entonces yo lo primero que hago cuando hablamos sobre escribir cuentos en clase es pensar en temas que sean cercanos a nosotros. Digo, es muy importante lo que les digo de la palabra cercano, porque muchas veces pasa que cuando yo le pregunto a estudiantes, o si les pregunto a ustedes, que de hecho les voy a preguntar en un segundo, de qué temas son cercanos a ustedes, qué temas le provocan algo, muchas veces uno cae en abstracciones. Entonces, por ejemplo, yo siempre les pregunto, piensen en temas que los conmuevan profundamente, piensen en temas que les den miedo, que les den vergüenza, que les produzcan emociones fuertes. Y muchas veces lo que me llega de respuesta es la muerte, por ejemplo, la enfermedad, la injusticia, ¿no? Conceptos todos muy importantes y que por supuesto pueden servir para crear muy buena literatura, pero que son todavía muy amplios, ¿no? Entonces yo le digo, ok, ya, pensemos en la muerte, pensemos en la enfermedad, pensemos en, no sé, la vergüenza, sentir vergüenza del propio cuerpo, sentirse incómoda. Y yo le digo a mis estudiantes, y les digo a ustedes también, que piensen ahora en casos específicos, porque si yo pienso en, me dan miedo los accidentes, pero ¿qué accidente? ¿El accidente de quién? ¿El accidente cómo? Me da miedo la muerte. ¿Qué muerte? ¿La mía? ¿La de un ser querido? ¿La de un desconocido en la calle? Me conmueve y me duele la injusticia. ¿Qué injusticia? ¿No? ¿Qué en específico me conmueve a mí? Entonces yo, por ejemplo, una vez hice esta pregunta en una clase de escritura creativa y entonces una estudiante me dijo una cosa que le conmovía mucho, que le dolía mucho, era sentirse incómoda. Entonces decía, ok,
quedémonos con eso, sentirse incómoda, pero bajémoslo a algo más concreto, sentirse incómoda en qué situación. Y ella llegó a una situación que yo creo que fue muy importante cuando lo dijo, que dijo, me sentí incómoda cuando en la época pre-COVID uno iba a bailar y salía a bailar con mis amigas y yo era la única que nos sacaban a bailar. Y yo me quedaba solita mientras todo el resto de mis amigas bailaban. Decía, esa historia. O yo misma, para no divulgar tantas anécdotas de alumnos, yo misma les contaba una anécdota cuando a veces no sabían, decían como el dolor, la injusticia, la pena. Y entonces decía, ok, les voy a dar un ejemplo súper concreto. Cuando yo era más jovencita, tengo un hermano que es 6 años menor y otra hermana, pero la anécdota es de mi hermano chico. Y mi hermano entró a un colegio, cuando entran chiquititos los niños al colegio, y no tenía muchos amigos, le costaba hacerse amigos, y un día jugaron al amigo secreto. Y entonces mi hermano estaba súper motivado y con mi mamá buscaron un regalo perfecto para poder entregarle al niñito que le había tocado de amigo secreto. Y estaba muy emocionado de ese día en que le iba a poder entregar su regalo a su amigo secreto y pensando, bueno, aquí también me inserto en mi curso, me empiezo a hacer amigo. Y cuando repartieron los regalos, mi hermano entregó su regalo muy contento, pero cuando le tocaba al amigo secreto de mi hermano entregarle a él, el niñito no había llevado nada. Y él fue el único niño de toda la clase al que no le llegó un juguete, ¿no? Entonces yo le decía a mis alumnos, sí, yo puedo pensar en, me da pena el sufrimiento, ¿no? Como un enunciado así en grande, me da pena el sufrimiento, me da pena que los niños sufran, lo bajo un poco más, ¿no? Pero para que el cuento tenga esa potencia, ¿no? Para que yo tenga la empatía por el cuento, tiene que ser algo que esté más cerca todavía de mi corazón, ¿no? Perdón si me pongo muy cursi, pero tiene que ser algo que me afecte aún más, ¿no? Algo que tenga más relación conmigo. Y entonces en ese caso me da pena que un niño lo pase mal, y ese es el ejemplo, ¿no? El ejemplo de este niño con toda la ilusión y que finalmente no llega ese regalo. O cuando se piensa en los accidentes o la muerte o la enfermedad, yo les decía a mis estudiantes, ok, la muerte también es un tema gigante, bajémoslo, ¿qué es lo que, o sea, tratemos de entrar más profundo en nuestras propias experiencias, que no se trata de que después escriban autobiografía o que escriban autoficción, pero que lleguen como esas semillas de esa experiencia y luego hagan algo con ella. Entonces, yo les contaba también a mis estudiantes, a mí, más que el miedo a que a mí me pase algo, por ejemplo, si soy así muy sincera, una de las cosas que más me da miedo es que cuando yo cuido a mis sobrinas chiquititos, que tienen 5 años, o sea, 6 años, 4 años y 1 año, me da miedo que cuando yo lo esté cuidando, que les pase algo. O sea, que cuando mi hermana no está, ¿no? Y yo estoy cuidando a mis sobrinos, que en ese rato en que yo tengo la responsabilidad, que yo tengo que tener cuidado con ellos, que les pase algo a ellos, ¿no? Y que yo tenga que llevarlos a la clínica o estar en esa situación, eso es de las cosas que a mí me da nervio. Entonces, importante cuando uno piensa en un tema, que trate de bajarlo, porque muchas veces pasa que uno lee cuentos en los que te están hablando de temas muy serios, de enfermedades, de drogadicción a veces, de suicidios, de montones de temas súper fuertes, pero está esa distancia, ¿no? Porque es como que el escritor, en este caso, dijera, no, pero la muerte es un tema serio, entonces voy a escribir sobre la muerte. Sí, pero para que pasemos de este tema es interesante para escribir sobre él a este tema va a conmover a mi lector, tiene que conmoverme a mí, me tiene que pasar algo a mí con el tema, no tengo que tener algún tipo de relación. Entonces es importante, de nuevo, bajar esos temas grandes a experiencias concretas, pequeñas, que sean propias de ustedes. Entonces yo había puesto acá, y voy a dejar de compartir por un segundo, para hacer un muy breve brainstorming. Entonces, y puedo mirar yo el chat, de hecho, en este momento. Yo tengo acceso al chat general, ¿cierto, Jimena? Sí, el chat de todos. Entonces quería pedirle en el chat, o sea, si alguien lo quiere decir por micrófono y explicarlo también puede, pero puede ser más fácil si me quieren poner en el chat algunas ideas temas sobre los que les interesaría escribir. Ustedes, pensando en ustedes, si ustedes tuvieran que escribir un cuento ahora, ¿cuáles son los temas que le llaman la atención? ¿Cuáles son los temas que los remecen y sobre los que podrían pensar en escribir un cuento? Cualquier cosa, cualquier tema. Hola María José, yo soy Hola. Bárbara.
Yo la verdad que mientras tú hablabas y al principio como lo decía, yo pensé como en la familia globalizado. ¿Ya? Pero cuando tú comenzaste a hablar, se me vino inmediatamente como la preocupación que como que me mueve hoy en día, que es como la vejez de mi papá. ¿Ya? Entonces, eso, como la vejez de mi papá, ¿cómo va a ser? O cómo lo veo yo que va a ser en estos instantes. ¿Cómo va para allá? Sí, una cosa así me preocupa mucho, una cosa así, más o menos. No, muchas gracias por compartir eso y gracias también por darnos el paso previo, porque es importante reconocer esa primera, como esos primeros temas que a uno se le ocurren, porque obviamente las primeras cosas que a uno se le ocurren suelen ser más grandes, como la muerte, o como tú dices, la familia globalizada. Me interesa un montón ese tema. La familia es algo, de hecho, sobre lo que yo escribo bastante en mis cuentos. Me interesa mucho cómo hay un componente virtual en la familia, cómo nos relacionamos, especialmente ahora en pandemia, ¿no? Entonces, me interesa la familia globalizada, pero de repente uno dice, ya, pero ¿dónde está mi herida? No, no herida en ningún trauma, pero ¿dónde está lo que a mí me duele, ¿no? Lo que a mí me hace cosquillas por dentro. ¿Es la familia en general? ¿La relación hermana-hermano? ¿La relación abuela-nieto? ¿La relación entre padres? ¿Dónde está? Porque no es toda la familia. Yo no soy una antropóloga de la familia que quiera hablar de todos los eslabones. No, ¿cuál es la relación que a mí me interesa? ¿No? Y entonces acá lo que tú haces que es genial, como bajarlo a la vejez, y no la vejez también en general, sino la vejez de mi papá, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la vejez de mi papá? Eso es lo que me inquieta, lo que me conmueve, lo que me preocupa, ahí yo voy a buscar mi tema, ¿no? Entonces mi cuento no es sobre la familia en general, sino que el cuento puede ser de una hija y ahí, bueno, ahí hay que empezar a pensar cómo se cuenta, que vamos a hablar de eso después, pero pensar, ¿cómo lo cuento con un narrador en tercera persona omnisciente, lo cuento desde la hija que tiene esta preocupación, lo cuento desde el papá que está viviendo esta vejez y ve cómo su hija se preocupa, ¿no? Lo veo desde otro personaje, nada que ver, desde el gato que está mirando todo esto, ¿no? Pero acercarse a esos temas. Voy a mirar también, por ejemplo, acá Juan Francisco, Juan Francisco Soto dice salud mental. De nuevo, gracias y es genial y es también un tema muy grande. Todos los temas que digan van a ser excelentes, ¿no? Pero ahí yo le pediría a Francisco o a cualquiera que quisiera escribir sobre salud mental, ¿qué de la salud mental? ¿No? Porque no, la salud mental es un paraguas gigante. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Que a mí me pase algo en términos de salud mental, me preocupa una depresión terrible mía, me preocupa que a un hijo mío esté sufriendo de alguna aflicción, ¿qué es lo que me preocupa de salud mental? ¿No? Y ahí explorar. Después leo más, dice frustración en la labor pedagógica. Uf, siento empatía ya con eso, ¿no? Lo que es hacer clases, ¿no? Hacer clases y hacer clases en general ya trae un montón de dolores y un montón de frustraciones y alegrías también, pero también enseñar en pandemia tiene todos los que somos profesores lo sabemos, tiene una carga y tiene un peso tremendo. Entonces, ¿qué es lo que me complica de esa frustración pedagógica? Que no sé, le estoy inventando, esto no son las cosas de María Pía, pero pues, me frustra que no me entiendan, me frustra que me están faltando el respeto, me frustra que veo que mis estudiantes están afligidos, me frustra que yo me siento, no sé, envejecida porque ya no conecto bien con ellos. ¿Qué es lo que me frustra de la labor pedagógica? ¿No? Bajarlo de nuevo a un momento. Me frustra que tal vez, no sé, inventando, es una profesora que tal vez está perdiendo la vista, que está perdiendo el oído, es una profesora que qué sé yo, tiene un problema en su casa y por eso llega muy cansada a hacer clases. Entonces, tratar de bajar la cosas más específicas. Vivi Villalobos dice el tiempo de la mujer en pandemia, súper importante cuando se habla de estas mujeres malabaristas. Siempre mi sobrina chica le dice mar a la vista, entonces siempre me equivoco porque digo primero mar a la vista. Malabaristas. Entonces, ¿pero qué? ¿No? O sea, el tiempo de la mujer, voy a contar mi historia, no sé, en el momento en que tal vez esa mujer colapsada en pandemia se mete a la ducha y son como los 10 minutos en que está en la ducha tranquila y se puede lavar el pelo y son los 10 minutos de paz. Quiero contar los minutos de caos en su casa. ¿Qué es lo que quiero contar de ese tiempo de la mujer en pandemia? Después María Pía también dice las emociones de los docentes en el trabajo virtual.
bueno, salud mental, cambios en el barrio, morir dormida, ahí hay algo específico, ¿no? Como la muerte, obviamente es un tema muy grande en la literatura, pero acá Marta lo baja algo, ¿cierto? Morir dormida. Y yo insisto, este proceso en general, se los digo a ustedes si es que escriben con los niños, obviamente si es que alguno va a hacer estas clases para niños más chiquititos que escriban, van a salir otros temas, pero es importante que lleven los temas también a experiencias cotidianas de ellos. Entonces, el miedo de Marta, ¿cierto? De morir dormida, ¿por qué le da miedo? O sea, esto es casi como terapia también, como ¿por qué le da miedo morir dormida? Le da miedo, a mí me daría miedo dormir dormida porque me gustaría poder despedirme, y siento que si yo me fuera a acostar y me muero en el sueño, que mucha gente dice es como, es lo ideal, la persona no sufre, ¿no? No hay como... Pero sin embargo, para mí, esa muerte me parece muy terrible porque no supe que me iba a ir, ¿no? No me pude despedir, no pude cerrar cosas. Entonces, ¿qué es lo que le da miedo de morir dormida? ¿No? La soledad, de nuevo, la soledad sí, nos sirve como este primer acercamiento, este primer tema muy grande, pero después bájalo. ¿La soledad de quién? ¿La soledad de un niño? ¿La soledad de un adulto? ¿La soledad de alguien que es porque está sola por qué? ¿O está solo por qué? ¿O es la soledad relacionada con la vejez? ¿Es la soledad relacionada con qué tipo de...? El encierro de nunca acabar, claro. La migración, otro tema muy grande, que de nuevo la invitaría a Fanny a aterrizarlo, a bajarlo un nivel, ¿no? O sea, ya, llegamos a la migración, me interesa ese tema. ¿Qué me interesa del tema de la migración? Me interesa el tema de la migración con alguien quiero escribir mi cuento sobre alguien que está, un migrante que está trabajando en Chile, sobre un niño cruzando la frontera de Estados Unidos. O sea, ¿a dónde vamos a aterrizar la migración? La muerte de mi mascota, ahí tenemos algo bien preciso, ¿no? La muerte, ¿pero qué? La muerte de mi mascota, la soledad también muy grande, no tengo amigos en el recreo, ahí también bajamos a una situación muy concreta, que está genial, el abandono. Aquí hay una manito levantada, hay unas manitos levantadas. Giovanna, dígame. Hola, tengo muchos temas, te voy a decir. Diga algunos. Sí, pensé en la muerte, que es de esos grandes temas, entonces claro. Lo fui bajando. Claro, terror a la muerte de alguien cercano a mi familia. Soy casada, tengo hijos, sin embargo, mi temor más grande es de qué va a pasar en mi familia de origen cuando muera un hermanito que tiene ciertas discapacidades. Entonces, estaba pensando, claro, que esa muerte sería súper terrible porque por un lado ella va a descansar, sin embargo, mis padres funcionan en torno a ella. Claro. La armada en relación a eso, entonces, si bien una muerte es horroroso y desarma todo, eso desarmaría claro. Entonces se me volvió mal, todo este rato traté de bajarlo, se me volvió muy como terrible. Pucha, perdón, no es mi intención, no quiero traumar a nadie, a lo que voy es como bajar, que es cierto que a veces uno dice, voy a escribir sobre la muerte. A mí me pasa, por ejemplo, que a veces tengo temas sobre los que quiero escribir, pero no los puedo escribir hasta que no los aterrizo a algo más concreto que se relacione conmigo, ¿cierto? Con lo que yo pueda conectar. O sea, no sé, a mí me interesaba mucho escribir sobre los tiros. Yo estudié en Estados Unidos varios años el posgrado, entonces un tema sobre el que yo siempre quería escribir era sobre los tiroteos, porque ya lo viví, no me tocó vivir un tiroteo, pero sí estaba muy presente. A uno le llegaban notificaciones al teléfono de hay una persona sospechosa, parece que está armada, o sea, uno pasaba varias veces como por esa tensión que yo en Chile nunca la tuve, o sea, uno tiene otras tensiones, pero no esa. Entonces, hasta que finalmente logré conectarlo con una experiencia mía y pude escribir un cuento sobre el tema. Hace tiempo que quiero escribir sobre el bullying, pero necesito como, porque me parece un tema súper importante sobre el que me gustaría mucho escribir, pero como que me falta, tengo que llegar a ese personaje, tengo que llegar a eso que está más cercano a mi corazón, y todavía no llego y por eso todavía no escribo sobre ese tema, pero es importante que a veces uno dice la muerte, pero es como, ok, ya, pero pensemos, respiremos y veamos, ¿qué muerte, no? ¿Qué tipo de accidente? ¿Cuál es la cosa que nos da perderse? ¿Pero perderse dónde? ¿Que sufra un niño? ¿Pero en qué situación? ¿No? Como fijarse bien en eso. Acá hay un par de... Sí, adelante. Perdón. Disculpa, es que yo hago unas clases de teatro, yo soy actriz y hoy un niño me comentaba muy preocupado y ese era como un tema para él.
una profesora no había tenido una clase con una profesora porque estaban resfriadas y él tenía mucho temor de que tuvieran COVID y sufrió toda la clase. Entonces, es súper contingente. Me decía, ¿tú te hiciste el PCR, Giovanna? ¿Te lo hiciste? Y tiene 10 años el niño, estaba muy preocupado. Entonces, claro, eso de llevarlo a algo concreto, o sea, él podría hacer una historia con eso. Con Por supuesto que sí, ahí tiene un cuento de todas maneras. Acá llegaron un par de comentarios más. Morín dice: cuando mi vecina abajo grita a su hijo, o cuando visito a mi abuelita y la veo aislarse porque no escucha casi nada. De nuevo, ahí tienes otra historia así muy, muy precisa, ¿no? Cuando mi vecina abajo le grita a sus hijos, ¿no? Y pensar, ¿y cómo cuento esta historia? Desde el punto de vista de yo, que soy vecina de ella, del punto de vista de otro vecino, del punto de vista de los niños. Entonces, ahí ya empezamos con otro tipo de decisiones, pero importante es fijarse en esas cosas súper cotidianas que de repente a uno le hacen doler, o lo hacen conmoverse, o lo hacen sentir vergüenza propia, vergüenza ajena. María Pía dice: me frustra que mis estudiantes no tengan posibilidades de conexión, que me hagan hacer trabajo administrativo que no es eficiente, y me frustra que pocos se preocupen por la emoción del estudiante y se preocupen más por sumar nota y cumplir el currículum. Exacto. Pero acá, por ejemplo, María Pía, que me encanta todo lo que dijiste y es todo súper, como tiene mucha fuerza, todavía, o sea, lo estás aterrizando muy bien, pero todavía estamos en un nivel que esto podría ser una columna de opinión, ¿no? Podría ser un ensayo, una nota para un periódico, ¿no? Pero si pensamos en escribir ficción, en escribir un cuento, ahí hay que elegir un punto de vista, ¿no? ¿Cómo voy a contar esta frustración? ¿La quiero contar desde el punto de vista de la profesora que está ahí tratando de conectar, si ve que a los niños se les apaga la cámara, o lo voy a contar desde el punto de vista de uno de los niños? Voy a ser súper tecnológica y lo voy a contar desde el punto de vista del computador, voy a hacer hablar al computador, ¿no? Entonces, es importante ahí bajarlo, y yo creo que lo que hizo Pía es súper interesante. Si me interesa un tema, empezar a escribir sobre ese tema. ¿Cuáles son todas esas ramificaciones de esa frustración de la que habla Pía, ¿no? Frustración todavía sigue siendo muy grande. ¿Qué es? Y ahí tenemos todas estas distintas frustraciones de las que habla Pía. Y de esas me quiero agarrar, ¿cómo las voy a contar? ¿No? ¿Quién lo va a contar? Ahí, manito levantada, cuénteme. Tengo una pregunta. La verdad que a mí me gusta mucho leer, pero ¿Ya? como me gusta mucho leer cuentos, ¿Sí? porque yo le hacía clase a niñitos chicos, y bueno, era mínimo 20, 25 cuentos al día que leíamos juntos. Entonces, Wow. a mí me gusta mucho el escritor Anthony Brown, ¿Sí? que tiene un cuento muy particular que habla sobre 3 puntos de vista desde el mismo cuento, que se llama Voces en el Parque. ¿Ya? Entonces, él habla el papá, son 2 familias diferentes, ¿Ya? que es la mamá y el hijo, el papá y la hija. Entonces, Ujú. cada uno cuenta su punto de vista de cómo fueron al parque ese día, cómo se Ya. llama eso, porque no es Ujú. solo un punto de vista, como dices tú, escribirlo como el computador, de quién está hablando, y en ese cuento Pero es que ahí hubieron tienes, 4 narradores. claro, pero tienes un como punto de vista múltiple, o sea, vas cambiando de distinto narrador, y de hecho ahí hay otra cosa como técnica, o sea, uno puede Claro. decir, por ejemplo, el caso de Morín, creo que era, sí, lo de la vecina y sus hijos. Uno podría pensar, esta historia la puedo contar desde mi punto de vista, que soy vecina de esta mujer que grita, y yo cuento mi versión de la historia, como lo preocupada que estoy, escucho estos gritos, a qué horas son los gritos, ¿no? Me empiezo a acostumbrar, pero también podría contarlo con El distintos punto de puntos de vista. vista, No. como dice A mí Bárbara. por eso Entonces, me llamó la atención por eso, justamente lo que decía ella de los gritos de la familia, porque claro, puede ser diferente como yo lo escucho, como lo sienten los hijos, pero porque la mamá lo hace, o sea, ahí también se sensibiliza, como se podría sensibilizar la imagen de la mamá, que en este caso, al yo escucharla como vecina, la encuentro mala por gritarle a su hijo. No sé, exacto, era por eso. no, pero muchas gracias, Bárbara, por lo que mencionas, porque exactamente lo que tú dices, porque uno lo puede contar desde la parte de la vecina que está por fuera, y se arma su interpretación de lo que está pasando, por supuesto, porque uno toma pistas del ambiente y se arma una opinión, pero puede ser que para juntar otras ideas que fueron mencionando ustedes, puede ser que esa vecina es una profesora que está superada por la vida, ¿no? Y tiene 4 hijos, y aparte está haciendo clase, y aparte está cocinando, y aparte, no sé, tiene a su marido enfermo, ¿no es cierto? Y está súper superada, entonces claro que les grita de repente, que no lo justifico, no está bien gritarle a los niños, pero se entiende que
miramos de repente a esa mujer ahora con otros ojos, porque sabemos que entendemos, si bien tal vez no justificamos, no parece bien que nadie le grita a nadie, pero entendemos de dónde sale, ¿no? No es porque sí, no es porque sea una mujer malvada, ¿no? Sino que nos estamos metiendo y tal vez podemos hablar desde el punto de vista de un niño, ¿no? Y saber la perspectiva del niño, la perspectiva de un perro, si quieren, que también está en la casa y ve todo con otros ojos. Entonces, eso también ayuda cuando uno escribe un cuento para dar una impresión más global de la historia que estás contando. O sea, poder ir jugando con los narradores. Y lo que tú me dijiste también me recordó, hay un cuento súper famoso de Virginia Woolf que se llama Jardines de Kew Gardens en inglés, si es que leen en inglés y lo encuentran por ahí, es de Virginia Woolf. Es un cuento súper cortito, pero se trata de lo que tú dices, o sea, se trata de un parque, o sea, el protagonista, y si piensan en el título Kew Gardens, es el parque, más que en las personas, y lo que hace el cuento es pasar de o sea, es como que uno se fuera a un parque, cuando se podía estar en los parques tranquilamente, y nos fuéramos de una cabeza a otra, de las distintas personas que recorren el parque. Entonces vamos viendo lo que van pensando, cómo van interactuando, hay una pareja que está caminando, se van acordando de distintas cosas, entre medio hay descripciones de la naturaleza, vemos a un caracol que está andando súper lento, entonces, porque Virginia Woolf también quería mostrar que todos estábamos entrelazados con todos, o sea, no solo los seres humanos, sino que también en un parque conviven objetos, conviven animales, conviven insectos, conviven plantas y todos forman parte de esta experiencia. Entonces, importante mirar, ¿cierto? Cuando ya tengo mi tema súper cercano a mí, después va a venir cómo lo voy a contar, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir esto un segundo para volver al PowerPoint y avanzar un poquitito más. Pero, como digo, como ejercicio, sirve sobre todo con los niños o con los estudiantes. Mis estudiantes no son tan niños, porque a veces uno le dice, escriba un cuento, y si le dice tema libre, pareciera que es algo muy bueno que uno está haciendo, pero se suelen bloquear mucho más que si uno les da un tema. O sea, si yo les digo, escriban un cuento sobre su abuela, todos van a saber escribir el cuento, algún tipo de cuento. Si yo les digo, escriban un cuento de lo que se le ocurran, en blanco, ¿no? Como muchas opciones de qué voy a escribir. Entonces es importante hacer esta primera opción, que puede ser que se comparta así a viva voz, o que cada uno lo haga en su cuaderno, pero tirar todas las ideas, las cosas que a uno se le ocurran, vergüenzas que pasó de chica, experiencias más grandes, ¿cierto? No sé, me perdí en el supermercado cuando era niña y eso fue súper chocante, o cosas súper felices, ganarse un premio en una rifa, no sé, y poder juntar todas esas experiencias. Y cuando me toca escribir mi cuento, volver a esa experiencia y ver como que ese es mi tesoro, ese es mi cofre de herramientas, cuál voy a agarrar, sobre qué voy a escribir. Después, muy relacionado con esto, es confiar en los propios temas, porque eso es algo que después es lo que me suele pasar a veces, y que a veces le pasa también a los profesores, en general cuando con los cuentos, y me pasa a mí como jurado, que es confiar en que los propios temas son valiosos, aunque sean súper domésticos, aunque sean súper chiquititos, ¿no? Esos temas valen oro, valen mucho más que estos temas gigantes como la muerte, la injusticia, ¿no? Necesito aterrizarlo y necesito aterrizarlo en una experiencia muy concreta. Y esa experiencia concreta, esa historia chiquitita, es el corazón de mi historia y es lo más importante. Y no es necesario, por eso puse esa foto en la pantalla, no es necesario agregarle efectos especiales. Una cosa que a mí me pasa mucho con mis estudiantes, sobre todo al comienzo de un curso de escritura o de alguna tarea de escritura, es que creen que para que un cuento sea serio, sea valioso, tiene que tocar temas súper grandes e importantes, ¿no? Y temas muy dramáticos. Entonces me suele pasar cuando yo les doy alguna tarea de escribir un cuento, que por ejemplo, si tenían que escribir un cuento sobre la familia, ok, escriben sobre una familia y en la familia a un niño le hacen bullying, la madre es alcohólica, el padre, no sé, es asesino en serie, además los echan de la casa y el barrio entero explota, ¿no? O sea, como, es casi un ejemplo real, pero no es broma. Porque piensan que si yo cuento una historia doméstica, ¿cierto? Una historia del día a día, es como frívolo o tonto o poco serio, entonces meten todo, como se dice en buen chileno, toda la carne a la parrilla. Pero lo que pasa con eso es que si uno mete tanto efecto especial, como que se tapa o se borra, se esconde ese corazón de esa historia.
Entonces, si mi historia es, para volver a los temas que les mencionaba antes, si mi historia es que a mi hermano no le llegó su juguete del amigo secreto, si le empiezo a poner que ese día además, no sé, a la profesora le da un ataque cardíaco cuando están dando los juguetes y luego hay una alarma de incendio y además a un niño le regalan algo de comer del juguete ¿cierto? Y se intoxica y termina en la clínica. O sea, de pronto nos vamos distrayendo de esa historia y de ese dolor, ¿no? Porque hay tantas cosas que mirar que ya no sé a qué prestarle atención. Entonces hay que tener cuidado también de no distraer la atención de tu lector y cuando estoy contando quedarme con mi tema, no empezar como les digo, es una escena de una película de Tarantino, como no llegar y quemarlo todo, ¿no? Como a mí me pasa que a veces leo cuentos donde hay una historia súper buena, no sé, entre dos hermanas, y me encanta la relación entre las hermanas y de repente empiezan a llegar todas estas otras cosas. Drogas, alcohol, incendios, violencia, invasiones zombies, todos, ¿no? Como película de Tarantino y más, ¿no? Como película clase B súper recargada y me distrae, ¿no? Entonces hay que saber bien cuáles son qué de esta historia es lo que yo quiero que te lleves, qué es lo que quiero que prestes atención y confiar en mi historia, aunque mi historia sea súper pequeñita. Por eso yo pongo acá el ejemplo de Dorothy, del Mago de Oz, que es de mis películas favoritas, como mi fetiche, porque si se acuerdan del Mago de Oz, la película, porque el libro es distinto, ella dice al final no hay lugar como el hogar y todo el show lo hizo para poder volver a su casa, siempre pudo volver a su casa. O sea, volver a las historias de uno. O sea, uno puede escribir un cuento terrible y que yo quede súper conmocionada y muy conmovida de un niño al que se le pierde su juguete favorito, que si me cuentan una historia, no sé, de un asesino en serie que persigue zombies en un mundo post-apocalíptico, si no hay nada en lo que ese escritor, escritora, niño, estudiante está conectando, ¿no? Entonces es importante que se encuentre ahí, que haya algo como una semilla, no sé, algo genuino ahí, que nos devuelva a casa, en el sentido de que nos devuelva a experiencias propias. Luego de eso, otro paso, ya tengo mi tema, ¿cierto? Ya, quiero hablar sobre el niño al que se le pierde su juguete favorito. Luego digo, ok, me voy a quedar con esto, lo voy a contar desde el punto de vista del niño o desde el punto de vista de un narrador omnisciente, y ahora, ¿cómo lo cuento? No solo desde qué punto de vista, que ahí se puede decidir, voy a mezclar distintos puntos de vista, un narrador omnisciente y un narrador personaje, un narrador niño o no, pero luego pasa a cómo lo voy a contar, con qué lenguaje voy a contar mi cuento. Y uno de los otros problemas que a veces pasan cuando se está empezando a escribir, que uno usa palabras en el texto que no necesariamente usaría en la vida real. Y está bien que uno no sé, si no quiere que no use slang, ¿no? O que use un lenguaje un poco más formal. Pero hay que también tener cuidado, y por eso pongo a Shakespeare ahí, que uno, si yo voy a contar el cuento del niño al que se le perdió el juguete, y el narrador va a ser un niño de 4 años, el niño no puede hablar como un caballero de 70 años, ¿no? El niño tiene que hablar como un niño. Obviamente es todo un artificio literario y de repente sabemos que tal vez el niño no usaría exactas esas palabras, pero tiene que darme la ilusión de verosimilitud, ¿no? Tiene que darme la impresión de que yo creo que es un niño que me está contando la historia y no es un caballero de 80 años, ¿no? Porque si no, se produce una desconexión entre el lector y el cuento. Entonces es importante confiar en el propio lenguaje, fijarse cómo se dicen las cosas. Entonces, por ejemplo, si este niño, en este cuento del niño al que se le perdió su juguete, está contando que se le perdió sus cosas y las va a buscar, que no va a decir como, y entonces yo recorrí todos los cuartos de mi casa, ¿no? Un niño no va a usar la palabra cuarto, va a usar la palabra pieza. Si bien la palabra cuarto es una palabra apropiada, o sea, aquí no se trata de que sea un error, que uno diga, no, significa otra cosa. No, cuarto es apropiado. Habitación también sirve. Pero un niño de 3 o 4 años no va a decir, es que mamá, busqué en toda mi habitación, ¿no? Y no hallé mi objeto predilecto, ¿no? Como de pronto es como, no me creo a este niño, ¿no?
no confío en esta voz. Entonces es importante, luego de hacer como un primer borrador, porque al principio yo creo que siempre es importante que ese cuento salga, ¿no? Que salga a la página, que esté sobre la página y ahí empezar a leerlo, y vamos a hacer ejercicios de escritura en la segunda parte del taller muy cortitos. Confiar en ese lenguaje. Entonces yo vuelvo a leer mi texto y pienso, si mi narrador es un niño o si mi narrador es una mujer de 80 años, mi narrador está sonando así. Una señora de 80 años usaría ese lenguaje, un niño de 4 años usaría esas palabras, ¿qué otras palabras usaría? ¿No? No para bloquearse palabras, tal vez ustedes quieren usar un lenguaje más sofisticado, pero sí examinarlo, es importante, porque cuando uno escribe esas... Perdón, que alguien prendió ahí micrófono ahí. Pero es importante que se acerquen, que se den cuenta, ¿no? ¿Qué palabras están usando y por qué están usando ciertas expresiones? Si esas expresiones están ayudando al cuento que están contando o al revés me están distanciando. Porque eso es lo que pasa si uno tiene un narrador niño que habla como una mujer de 50, ¿no? Que de pronto yo no creo el cuento, no puedo entrar bien a ese cuento no me va a llamar la atención. Y una cosa que se me olvidó mencionar acerca de confiar en las propias historias es que un problema que nosotros vemos en el concurso de cuentos es que muchas veces los niños, y jóvenes, no son solo niños, cuando entregan los cuentos, a veces por no confiar en su propia historia, lo que hacen es copiar historias de otros lados. Entonces nos ha pasado tener a veces casos de plagio. Y muchas veces ese plagio no tiene que ver con que el niño no sepa escribir su propio cuento, sino que está en esa desconfianza de a mí no me ha pasado nada, tal vez mi vida es súper tranquila, no sé qué escribir, entonces, voy a copiar esto que vi en una película, ¿no? Entonces, voy a copiar esto que pasa en esta serie que yo veo o en este manga que yo leo, y transcriben, ¿no? Vuelven a esas historias que no son sus propias historias. Lo que no quiere decir que no puedan, no sé, contar una historia que pasa en una nave espacial, por supuesto que pueden, pero siempre pensando desde esa subjetividad y desde sus propias cabezas y lo que les llama la atención a ellos. Pero cuando se desconfía de las propias historias y de las propias ideas, lo que nos suele pasar a veces, y eso es lo que queremos evitar también en el concurso, es que se cae en el plagio, desde buscar historias en internet y modificarlas muy levemente a de pronto una serie de televisión como copiar un capítulo, o sea, retransmitir un capítulo. Entonces eso era de la confianza. Y luego lo del confiar en el lenguaje, o sea, si yo estoy haciendo que una pareja, por ejemplo, se pone a pelear en su casa, obviamente no va a usar un lenguaje de Hamlet, ¿no? No va a usar el lenguaje de Shakespeare para pelearse. Entonces también hay que saber que ese diálogo, y ahí tiene que ver mucho la oreja de cada escritor, de cada persona, que sepa transmitir eso. O sea, una cosa es el lenguaje que usa el narrador y otra en el momento en que tenemos diálogos. Y sobre todo si tenemos diálogos en momentos muy exaltados, como una pareja peleando, por ejemplo. No van a decir, quiero que te marches inmediatamente. No me imagino a nadie diciéndole a su pareja, quiero que te marches inmediatamente. Ándate de aquí, ¿cierto? Usamos otro tipo de palabras. Entonces, agarrarse de esas palabras. Porque escribir con ese otro lenguaje no va a producir un efecto de, este escritor que bien escribe. Muchas veces va a producir el efecto de distancia. Y eso es algo que no queremos en ningún cuento. Después, paso 4, y ya llegamos luego al break para que descansen. Importante cuando se está pensando sobre qué cuento escribir y a veces uno está súper bloqueado, con suerte tira un par de temas, no sabe bien, una manera de volver a la creatividad o volver a las ideas es buscar o examinar las propias referencias de uno. Entonces, no se me ocurre qué escribir. No, en verdad que no se me ocurre. Ok, no se te ocurre nada. Piensa en qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan. Piensa en películas que te gustan, en series que te gustan, en libros que te gustan, canciones que te gustan, y piensa qué cosas te gustan de esos libros. ¿Por qué te gustan tus libros favoritos? ¿O por qué ese libro que leíste la otra vez te cargó? ¿No? Y un poco examinar esas referencias, pensar, a mí me gustan estas historias, no sé, donde mi película favorita, por ejemplo, es Lost in Translation, Perdidos en Tokio, de Sofía Coppola. Que no es la película, que aparte también es un ejercicio importante porque uno se da cuenta que lo que para uno es favorito, para mucha gente no es nada de favorito, a mucha gente le carga, además, que es una lección de humildad muy buena para recibir, de que nunca la que uno haga le va a gustar a todo el mundo. Pero pensar en eso, no sé, a mí me gusta Perdidos en Tokio. Entonces, esas historias
que hay poco diálogo, ¿cierto? Muy melancólica, muy contemplativa, estos dos personajes que se encuentran extranjeros en otra parte del mundo. Entonces, y ahí uno va encontrando también sus propias obsesiones y sus propias fascinaciones. ¿Cuáles son mis temas recurrentes? Las cosas que me gusta escuchar, las cosas que me gusta ver. Si me gustan las películas de terror, si me gustan las películas de ciencia ficción. ¿Qué es lo que me gustan? ¿Los viajes en el tiempo? ¿Me gustan las historias situadas dónde? ¿Qué tipo de monstruos? ¿Me gusta el terror? ¿Qué tipo de monstruo? ¿Qué tipo de historia? ¿No? Y al ir examinando eso, también voy encontrando mis propios temas. Tal vez nunca me encantan las historias, no sé, de casas embrujadas, pero nunca he leído una historia de una casa embrujada narrada por un pájaro, por inventarles un ejemplo ridículo. Bueno, entonces tal vez eso puede ser de mi cuento, puede ser una historia de una casa fantasma narrada por un pájaro o narrada por una planta con conciencia, ¿no? Que se mete por las distintas habitaciones, ¿no? Entonces, pensar también en las cosas que a uno le gustan es también acercarse a ese corazón que yo les digo de una manera muy cursi, ¿no? Si no se me ocurren, si no estoy viendo esos temas, bueno, también las cosas que a mí me hacen feliz o las cosas que me desagradan me dan pistas sobre aquellas cosas sobre las que yo también quiero escribir o no quiero escribir. Y creo que casi justo perfecto. Justo. Llegué al break. Entonces, vamos a tomarnos estos 10 minutos para que puedan ir a tomarse un café o una bebida o lo que necesiten y nos volvemos a ver en 10 minutos. Para ahora vamos a empezar a aterrizar estas ideas y escribir algunos textos muy cortitos. ¿Estamos ok? Sí. Ya. ¿Y se sigue viendo Sí, yo nunca lo saqué. Se sigue viendo el PowerPoint. Ok, buenísimo. Entonces, viene el momento de hacerlos escribir unos minutitos. Entonces, una manera, como les decía, a veces, no, ni siquiera a veces, siempre es más fácil lograr que los estudiantes escriban si uno les pone un pie forzado, si uno les pone un tema o al menos un narrador que tienen que lograr, algo para que así sea todo más específico y el estudiante se pueda quedar como dentro de los límites de esa cancha para jugar. Entonces, lo que quiero hacer con ustedes, porque tenemos poquito tiempo, es darles, ¿cuánto le damos, Jimena? ¿10 minutos? 10 minutos, sí. ¿Minutos? Entonces, quiero darles 10 minutos para que escriban un cuento como si fuera Santiago en 100 palabras. No sé si conocen ese concurso. Es un concurso que, para si no lo conocen, son cuentos de 100 palabras que tienen que tratar, no necesariamente de Santiago, pero sí de la experiencia de la ciudad, de la experiencia urbana, y lo importante es que son 100 palabras. Entonces, lo que yo quiero hacer, y les vamos a dar estos 10 minutos, es que escriban ese cuento que a 100 palabras es el máximo. O sea, hay veces que, no sé si se han fijado, hay veces que Santiago en 100 palabras lo gana un cuento que tiene 2 líneas, ¿no? Puede ser un súper micro cuento, tipo Monterroso y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, puede ser algo así de breve. Entonces, lo que quiero es darles 10 minutos, o sea, hasta las 6:13, porque partimos a las 6:03 según mi reloj aquí, y a las 6:13 o sea, quédense aquí escribiendo, pueden apagar su cámara si quieren, pero lo importante es que escriban un microcuento tipo Santiago en 100 palabras y después vamos a volver y vamos a compartir algunos de los cuentos y revisarlos entre todos y ver formas en las que nos podemos dar feedback de manera productiva para mejorar los cuentos. Por favor, se entiende que estos cuentos son escritos contra el tiempo, en un tiempo súper acotado, entonces no se compliquen de que tiene que ser la obra maestra, el mejor microcuento jamás escrito, solo escribir un cuento tipo Santiago en 100 palabras. Entonces voy a ponerlo en el pizarrón para que si alguien justo volvió de tomar su cafecito, lo pueda, vamos a borrar acá, lo pueda leer. Entonces, tarea, hasta las 6:10, ¿cierto? Un microcuento de 100 palabras, estilo Santiago en 100 palabras. Y después voy a ver si hay algunos voluntarios para que leamos alguno y podamos practicar algunas estrategias de corrección y de dar feedback. Entonces, yo me voy a quedar acá por si hay preguntas sobre el microcuento o cualquier cosa, pero tenemos a las 6:13 empezamos a conversar sobre los microcuentos. Ya, vuelvan, para que leamos, ya estamos en tiempo, no quise poner ninguna campana, ni un gong, ni nada, pero ya está, vuelvan,
regresen a mí. Entonces, lo primero que quiero, no que hagamos ahora y de conversar ustedes entre pares, pero sí pensarlo como estrategia en alguna eventual actividad que pudieran hacer con sus estudiantes. Entonces, los mandan a escribir un cuento. En este caso, les mandan a escribir un microcuento. Lo ideal es dar un poco más de tiempo que estos 10 minutos. Esto era porque el taller dura 2 horas y no les podía dar 40 minutos para que se pusieran a escribir. Entonces, pero si les dan la posibilidad de escribir un cuento y que luego vuelvan y que lo primero que hagan sea leerse entre ellos, antes de que pasemos a leerlo entre todos, que es lo que vamos a hacer ahora, luego. Y lo importante es darle algunas instrucciones, porque lo mismo que pasa cuando uno dice tema libre y los estudiantes se bloquean y no saben sobre qué escribir, lo mismo pasa cuando pones a 2 estudiantes a que se critiquen o que se comenten lo que escribieron, ¿no? Porque lo que puede pasar, primero que nada, es que se encuentren todo bueno. Que se encuentren todo bueno puede parecer muy positivo en un primer nivel, pero la verdad no ayuda mucho, porque todos sabemos que sobre todo un primer borrador siempre van a haber cosas que se puedan mejorar. Entonces es importante enfatizarle a los estudiantes que se le puede decir a un compañero que tal vez esto no se entiende, o que esta parte es aburrida, o que esta parte podría desarrollarse más, siempre en un lenguaje respetuoso, de una forma tratando de explicar, o sea, no decir me carga el título, por ejemplo, y ya está, sino que, ok, no te gusta el título, ¿por qué? ¿No? Y entender cuáles son las razones de por qué no gustó el título, o me cargó el personaje principal. Ok, primera reacción, bajémosla, ¿no? Como hablábamos antes con los temas. ¿Por qué no te gusta el personaje? Porque tal vez está hablando en un lenguaje que no me gusta, porque tiene alguna actitud que no me gusta, porque no me lo creo. ¿Cuáles son las razones? Entonces, una manera de ayudar ese proceso podría ser darles preguntas específicas, hacerse el uno al otro o cada uno en su encuentro con el texto. ¿Me gusta el personaje? No. ¿Me llama la atención la historia o no? ¿Por qué? ¿No? E intentar darle razones y argumentarle al compañero. Una cosa importante para decirle a cualquiera que esté en un taller literario o en una clase cuando se lean textos, es que sería muy fácil, doloroso igual, pero fácil, si uno entregara un texto propio y todos dijeran, es pésimo, ¿no? Sería muy doloroso, insisto, pero fácil porque uno diría, ok, es pésimo, no funciona. Pero lo que pasa en un taller literario casi siempre o en una actividad como esta, y lo vamos a ver ahora en vivo y en directo, es que muchas veces el título que a mí me encantó le carga a otra persona igual la convence, a una persona le parece que la historia es maravillosa, a otra no le gustó nada. Entonces, parte del aprendizaje también de uno cuando corrige sus textos es pensar, ok, ¿cuáles son las opiniones a las que les voy a prestar atención? ¿No? Entonces, es importante que uno escuche también de manera muy respetuosa y que no se enoje, que no se ponga a la defensiva con los comentarios que va a recibir y que luego, cuando ya le toque volver a corregir su cuento, que piense cuáles son las cosas que yo sí voy a tomar en cuenta, cuáles otras cosas son parte de mi estilo, de la historia que yo quiero contar, ¿ya? Entonces, quiero que ahora miremos entre todos, hagamos este ejercicio de feedback general con algunos de los cuentos. Entonces, quería pedirles si hay alguno de ustedes que quiera que miremos su cuento, si lo puede cortar y pegar en el chat, y así yo después lo corto y lo pego en este mismo pizarrón para que lo podamos leer entre todos. Entonces, si pueden copiar sus cuentos y vamos a tratar de ver un par de ellos. Alguien que se anime, si no vamos a tener que inventar cosas. Leerlo, pero escribirlo me voy a demorar mucho. Pero si lo tienes ahí anotado, ¿no lo escribiste en el computador? No, soy a la antigua, escribiendo. Perfecto. Déjame ver si hay alguien que lo tenga porque lo bueno de que sea computador es que lo puedo pegar y podemos irlo mirando entre todos. Entonces es por eso, si no, nada en contra de ser a la antigua y escribir a mano. No, pero yo lo escribo. Ya, si hay alguien que lo tenga en computador que nos quiera compartir. No sé si alguien está en este momento copiándolo, avíseme, porque yo no puedo ver si alguien está tipeando. Entonces me quedo acá esperando nada. Y no sé si de repente va a aparecer el cuento acá pegado.
Ya yo lo voy a pegar. Eso, Me vamos. voy a Iris. arriesgar. Rígate, a la piscina, a la piscina. Ok, permiso, Iris. Lo voy a pegar acá. Ya. Muchas gracias. Pucha, ahí por cosas del párrafo parece como un poema, pero se entiende que no es esto lo que tú quieres hacer en términos de la división de la oración. Se llama El encierro. Dice, cerró los ojos y seguía ahí en el mismo cuarto, porque nada había cambiado. El virus ya estaba en su hogar, pero no se manifestó en su cuerpo, sino en su mente. Entonces pensó por un momento y se dio cuenta que esto ya había terminado hace tiempo. Ok. Primero, yo también voy a darles mi opinión, por supuesto, pero opiniones del grupo. De nuevo, pensando en cosas que se puedan mejorar, en si hay algo que no les gustó, tratar de explicar por qué, no solamente decir, no sé, les invento, me cargó el título o me encantó el título, sino dar una explicación. ¿Qué les pasa con este cuento? Beatriz dice despertar, pero no sé si es que me está copiando un texto o despertar en relación con este cuento. Ok, ya. Llegó el cansancio del viernes por la tarde, así que yo voy a... Está bien. A ver, algunas cosas, Iris, que yo creo que se podrían trabajar del cuento. Y es una de ellas, la primera que te voy a decir, suele ser algo que es impresionante cómo puede cambiar un cuento y es una maniobra súper simple que tiene que ver con cambios gramaticales. Suena súper aburrido lo que estoy diciendo, pero ahora te voy a dar el ejemplo. Que una cosa que le pasa a uno cuando lee un cuento que está narrado en tiempo pasado es que uno piensa que está llegando tarde a la historia. O sea, que le están contando algo que ya se resolvió en el futuro, pero yo todavía no sé, porque me la están contando en pasado, ¿no? Entonces cerró los ojos, seguía ahí, no se manifestó, ¿no? Todo está contado en tiempo pasado. Entonces, esta persona que se siente encerrada, tal vez ahora está feliz, ¿no? Y me está contando algo que pasó en el pasado. No hay nada de malo en contar cosas en pasado, pero hay algo como que se desactiva ahí, en términos de la atención. Y si tú estás contando un cuento que se llama El encierro y que nos quieres transmitir también esa angustia, ¿no? De sentir el encierro, si yo siento que esto ya pasó, hay algo de eso que se me evapora, porque ya pasó, ¿no? En algún lugar del futuro al que yo no he accedido, esto ya pasó. Entonces, una estrategia que es súper sencilla y que sirve para generar esa sensación de ahogo, de claustrofobia, es cambiar el tiempo pasado a tiempo presente. Solamente eso, hasta el minuto no te estoy tocando ninguna palabra de tu cuento, pero solo cambiar el tiempo verbal. Entonces, por ejemplo, que se llame El encierro. Dejémoslo ahí por ahora el título. Y luego, cierra los ojos y sigue ahí en el mismo cuarto, porque nada ha cambiado. El virus ya está en su hogar, pero no se manifiesta en su cuerpo, sino en su mente. Entonces piensa por un momento y se da cuenta que esto ya ha terminado hace tiempo, ¿no? Entonces, ya se nos da otra sensación, porque la persona está encerrada en ese momento, ¿no? Entonces tenemos esa confusión y podemos ser parte de esa confusión. Ahora, otra sugerencia. Aquí tenemos una sola gran oración, ¿no? O sea, si bien son varias palabras, es una sola gran oración. Entonces también hace que me sienta un poco menos encerrada, porque la oración fluye mucho, ¿no? Como que hay mucho movimiento y estamos hablando de un encierro. Entonces, otra cosa que puede servir para este cuento es cortar esta gran oración en pedacitos más chicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a intervenir tu cuento con todo respeto, ¿no? Pero podría pensar que dijera, cerró los ojos. Sacar esa ahí y poner, perdón, seguí ahí, en el mismo cuarto, ¿no? Nada había cambiado. El virus, ¿cierto? Y bueno, y hay que cambiarlo a presente. Pues. Cierra los ojos, ¿no? Sigue ahí en el mismo cuarto. Nada ha cambiado. El virus
ya está en su hogar. Y tal vez sacar el pero, por ejemplo, y poner, no se manifiesta en su cuerpo, sino en su mente. Entonces, piensa por un momento, yo le sacaría el y se dio cuenta porque creo que el piensa y se dio cuenta es un poco, se nos repite, entonces piensa por un momento que esto ya ha terminado. Le sacaría hace un tiempo porque antes hablaste de un momento, entonces puede chocar. Entonces, por ejemplo, el encierro, cierra los ojos, sigue ahí en el mismo cuarto, nada ha cambiado, el virus ya está en su hogar, no se manifiesta en su cuerpo sino en su mente, entonces piensa por un momento que esto ya ha terminado, ¿no? Como que de pronto se nos convierte, ¿cierto?, en otro tipo de miniatura, independiente de que escribiste esto contra el tiempo en 10 minutos, obvio que hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero a veces con el material que ya me trajiste, solo cambiando algunos tiempos verbales, cambiando esta misma gran oración en oraciones más cortas para dar esta sensación de como de cortes, nos da otro movimiento dentro de la oración, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que a mí me falta es que con esto, y que serviría para mejorar este cuento, por ejemplo, es que todavía, o sea, me transmites una sensación muy fuerte, lo del encierro, lo del virus, que el tiempo está tiempo difuminado que no sé si pasó, si no pasó, pero al mismo tiempo no sé nada de esta persona, ¿cierto? En ningún momento, ni siquiera sé si es hombre o mujer, si es niño, si es viejo, no sé nada de esta persona. Entonces, una de las cosas que uno busca, creo yo, en un cuento es sentir algún tipo de empatía por el personaje. Y esa empatía también pasa por conocer un poquitito de ese personaje, que me lo muestres. Obviamente, en un cuento en 100 palabras no me vas a poder mostrar todo de ese personaje, pero al menos algo, ¿no? O sea, alguna pista que nos dé porque es distinto el encierro del coronavirus, como comentaba alguien antes con los ejemplos, para un niño que no sabe bien o que tiene cierta manera de ver las cosas, que para, no sé, que para alguien de mucha edad, que tal vez le quedan pocos años de vida y tiene estos años encerrados, ¿no? Y está también esa angustia. Entonces hay distintas maneras de vivir el encierro y acá, con lo que tú me estás transmitiendo, me transmites una sensación en la que yo me puedo reconocer, pero me falta aterrizarlo a algún personaje concreto. Saber algo de este personaje, ¿no? Que no tiene por qué decir, y yo que tengo 80 años, ¿no? No tiene por qué ser así de burdo, pero alguna cosa que a mí me dé la sensación de, ok, para poder situar este personaje en algún lugar. Otra cosa, de nuevo en relación a lo que yo les venía comentando antes con el lenguaje, me parece que está súper bien. La única palabra que a mí me hace un poquitito de ruido y que lo sé de ejemplo antes es cuarto, ¿no? Cuarto es una palabra que es apropiada, o sea, no es que estés usando una palabra que sea incorrecta, no está para nada incorrecta, es súper apropiada, súper formal, pero yo leo esto y lo del cuarto y como que se me va esta historia de Santiago en 100 palabras, se me va tal vez incluso casi que a otra época, ¿no? Porque cuarto me aleja. Entonces cierra los ojos, sigue en la misma pieza, podría ser, sigue en el mismo lugar, ¿no? Pero cuarto me hace un ruidito. Lo mismo con hogar, si bien también la palabra hogar es una palabra correcta, es una palabra que uno puede usar, por lo general uno no la usa tanto, o sea, la conoce, pero no la usa tanto en el habla cotidiana tal vez. Entonces, nada ha cambiado, el virus ya está en su casa, ¿no? Podría ser una manera de acercarlo. Obviamente no se trata de vetarte ninguna palabra, si quieres usar hogar, usa hogar, si quieres usar cuarto, usa cuarto. Yo solamente te quiero mostrar que hay algunas partes de este texto donde este lenguaje pareciera que está como en otro tono, como en otra frecuencia. Entonces, pensar si lo quiero dejar así, ok, lo quiero dejar así, o tal vez si en esta primera escritura de borrador se me fueron estas palabras, pero tal vez ahora yo lo quiero bajar y decir, cierra los ojos, sigue ahí en la misma pieza, nada ha cambiado, el virus ya está en su casa, no se manifiesta en su cuerpo, ¿no? Y seguir con eso. Entonces, como algunas estrategias. Obviamente, cuando uno le da el feedback a la persona, en este caso, a ti, podemos ir haciendo estos cambios. Yo encuentro que es útil, sobre todo ahora que tenemos Zoom y es fácil hacerlo,
poder ir mostrando, porque una cosa es decir, cambia los tiempos verbales, y queda como flotando la sugerencia, que decir, a ver, cambiemos los tiempos verbales, ¿no? Miremos cómo queda. Tal vez ahí la escritora, en este caso, o el escritor, el alumno, va a decir, no, igual me gustaba como estaba antes. Ok, vuelva como estaba antes, y puede trabajar esa oración más larga y tal vez hacer otro tipo de cambio. Pero pensar en modificarlos. Y lo bueno del ejercicio de las 100 palabras es que nos permite hacer ese juego. Porque si yo le digo a mi alumno, escríbame un cuento de 5 páginas, después decirle, y ahora cambie todos los tiempos verbales, es tremenda pega. O si yo le digo, cambie narrador, es tremenda pega. Pero si es un cuento así de chiquitito, tú puedes hacer eso. O sea, puedes cambiar la primera persona. Podrías decir, cierro los ojos, ¿no? Cierro los ojos. Sigo ahí, mira, hagamos otro cambio, ¿cierto? Podemos hacer a primera persona, cierro los ojos. Sigo ahí en el mismo cuarto. Voy a hacer mi transformación chiquitita, perdón. Sigo ahí en el mismo lugar. Cierro los ojos. Sigo ahí en el mismo lugar. Nada ha cambiado. El virus ya está en mi casa. No se manifiesta en mi cuerpo, sino en mi mente. Entonces pienso, por un momento, que esto ya ha terminado, ¿no? Pasamos a una primera persona. Cierro los ojos, sigo ahí en el mismo lugar, nada ha cambiado, el virus ya está en mi casa, no se manifiesta en mi cuerpo, sino en mi mente. Entonces pienso por un momento que esto ya ha terminado. Ahí se nos vienen otros problemas, por ejemplo, que hay muchos me, y eso puede ser un problema, ¿no? Pero vamos viendo. Otra opción, última opción, y miremos otro cuento que ya veo que algunos valientes se lanzaron y me pusieron en el chat. Otra opción que no se suele usar tanto a veces cuando uno dice, pero cambia el narrador, a uno se le ocurra pasar de tercera persona a primera o de primera a tercera, pero un narrador que a veces uno no usa tanto y que increíble cómo puede cambiar una historia es pasarlo a segunda persona, narrarlo como un tú. Entonces, volvamos, perdón Iris que estoy haciendo como todo el Transformer con su cuento. Con todo no, tranquila, súper, porque me está quedando súper clara la idea. Ya, pero por favor, con todo respeto y entendiendo que usted después hace lo que usted quiera. Ya, una opción. Cierras los ojos. Sigues ahí en el mismo lugar. Nada ha cambiado. El virus ya está en tu casa. No se manifiesta en tu cuerpo, sino en tu mente. Entonces piensas por un momento que esto ya ha terminado, ¿no? Entonces de pronto le das vuelta a la cámara como hacia el lector, ¿no? Cierras los ojos, sigues ahí en el mismo lugar, nada ha cambiado, el virus ya está en tu casa, no se manifiesta en tu cuerpo, sino en tu mente. Entonces piensas por un momento que esto ya ha terminado. E incluso podrías agregar, pero no es así. ¡Chan! O, pero no. ¡Chan! Le das, ¿cierto? Todo esto son chayas mías que le agrego, pero me refiero a como que se le puede dar esa vuelta. Y entonces lo que tiene de, bueno, insisto, aprovechando Zoom, que nos trae muchas cosas aburridas, pero tiene esto, de que yo puedo ir transformando el texto en pantalla y que todos vayamos viendo los cambios, si nos suena bien, si nos suena mal, todos van pudiendo dar sus opiniones. Entonces nos permite también este trabajo como de artesanía también. Y entonces en una versión ideal de hacer un taller ustedes con estudiantes, otra cosa es si lo hacen ustedes consigo mismas, pero con sus estudiantes, es que primero darles la opción de que escriban algo cortito, puede ser un poco más largo que esto, yo uso el 100 palabras porque es como fácil, pero pueden ser 200 palabras, puede ser un párrafo un poquitito más largo, puede ser un cuento de una página incluso, como el de, que yo se los pasé por si nos quedaba más tiempo para conversar, yo creo que no vamos a tener tanto tiempo para conversar, porque quiero mirar más cuentos de ustedes, como el de Cortázar, que es una página y media, ¿no? Y en esa página y media se arma toda una historia, y no necesito más, ¿no? Entonces, pero algo cortito que uno pueda moverle las piezas, como esos colores que estaban al principio de mi presentación, ¿no? Como poder ir, como un cubo Rubik, como ir moviendo las piezas y ir mostrándole al estudiante cómo funciona. Entonces, pasar de que escriban el texto, que primero lo conversen entre pares, o sea, yo le doy mi opinión a mi compañero y viceversa, funciona así que para que puedan hacerse anotaciones uno al otro, y luego pasar a la pizarra, o en este caso a la pantalla, y poder entre todos los alumnos de la clase ir dando sus opiniones, ¿no? Y darse cuenta de esa diversidad de opiniones, porque tal vez si yo ahora hiciera una encuesta, que no la voy a hacer, y les preguntara a todos los que están en el Zoom,
si prefieren en primera, en tercera o en segunda persona, vamos a tener distintas opiniones. Hay gente que va a decir, no, me encantó cómo sonó en segunda, otros me encantó en primera, otros me gustaba cómo estaba al principio, me gustaba la oración larga. Entonces ahí depende sobre todo de Iris, después cuando quiera mandar su cuento a Santiago en 100 palabras, que vuelva usted y piense cómo lo quiero escribir yo, ¿no? Y cuáles de estos cambios me gustaron y tal vez otros no me gustaron para nada, o tal vez hay una oración que ahora que la quiere cambiar entera, ¿cierto? Tal vez quiere sacar el por un momento y quieres terminar con entonces piensas que esto ha terminado, sin el por un momento, ¿no? Es una opción, ¿no? O sea, como finalmente lo que uno hace en este primer borrador es tirar toda la carne en la parrilla, tirar todo esto y después empezar como un bonsai, no sé, como a recortar, como a cortar hojitas para fijarnos bien cómo funciona. Yeah. Pero espero no haberla traumado ni que me odie por esta. No, para nada, no. No, Todo súper. desde el máximo respeto. Acá en el chat, por si acaso, hay gente que te iba conversando y decía, con ese cambio de tiempo tiene mayor sentido. Bueno, ahí cada quien puede ver cómo lo hace. Entonces, Paul mandó uno. Voy a ponerlo acá también. Hola a todas Hola, y a todos Paul. por ahí, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a poner acá. Entonces, se llama Con el tiempo justo. Dice, el más feliz de llegar a Santiago soy yo. Lo hago una vez cada 15 días para asistir a mis clases. Mi entusiasmo continúa al ver la rapidez del metro y lo mucho que me ayuda para llegar a mi clase. Son las 14:30 y mi clase comenzaba a las 2. Aún así, estoy feliz. Aprovecho mi tiempo para repasar algún apunte mientras veo que mi estación de bajada la acabo de pasar. No sé si reír o llorar porque nuevamente llegaré atrasado y seré el serenense que anda con el tiempo justo. Está bueno. ¿Algún comentario antes de que yo hacer algunos ahí cambiecillos por acá y por allá? No sé si alguna opinión del cuento. Una pregunta, esto yo creo que son más de 100 palabras, ¿o no? ¿O usaste el contador de palabras? Mira, venía de vuelta en el celular y Ya. ocupé como un contador. Son cerca de 100 palabras. ¿Pero pasadas o menos? Pasadas justas, Ya, así como, o sea, sí. pasaba un poquito. Perfecto, Mm. ya. No, Es no, que está bien. era como MasterChef. Estaba viendo como No, no, por eso, pero es que qué agrego. Sí. está bien, pero es que de repente era para saber. Nada, ya que están todos tan tímidos y les bajó el cansancio de viernes por la tarde, me meto yo acá. De nuevo, también cada uno cuando corrige o cuando comenta el cuento o el trabajo de alguien llega con sus mañas y con las cosas que a uno le gustan, entonces por eso también es importante tener hartas opiniones. Por ejemplo, yo no sé si le pondría con el tiempo justo, podría ser el tiempo justo, podría ser tiempo justo, creo que podría jugar con distintas versiones de ese título, tal vez para que sea un poco más breve. Lo otro, a ver, cosas que me gusta mucho esta primera persona, me gusta mucho esta felicidad, cuesta encontrar cuentos felices y este es un cuento feliz y eso es lindo, está muy bien hecho. Me gusta ese entusiasmo, lo veo, se transmite bien. Acá hay comentarios. Beatriz dice, suena fluido, tiene ritmo, tal vez cambiar palabritas como clase. Entonces, tenemos muchos elementos que funcionan muy bien. Acá, a diferencia del cuento anterior, sé un poco más de este personaje, ¿cierto? Es un profesor, ¿cierto? O alguien que está yendo a clase, entonces, o un estudiante podría ser también, ¿cierto? Podéis asistir a mis clases, podría ser el profesor o el alumno, ¿cierto? Como que tenemos las dos opciones, no dice en ninguna parte, ¿no? Que si es el profesor. No, o sea, como que da la ambigüedad. ¿Tú pensabas que era el profesor o el alumno? Lo tengo que revelar. Te estoy preguntando. Sí, es el alumno. Lo que pasa es que es basado en una experiencia mía. Ya, perfecto. Como alumno. Ya, genial. No, pero es que es interesante porque como está escrito, podría ser el profesor también. Ahora, ¿no? al final, la última línea dice, seré el serenense que anda con el tiempo justo. Es
un profesor no podría llegar justo, o sea, sí puede, pero en el fondo no debiese te llegar puedo justo. asegurar que un profesor puede llegar justo. Sí, no, sí lo sé, yo también soy profesor y llego siempre justo, pero no debiésemos para estar preparados No, de por antes. supuesto que no, no, por supuesto que no, pero estamos hablando de una situación que puede Sí, sí, pasar, no como digo que era es más real. ficticio o le Ya, agregué alguna cosa más ficticia, ahí ya. lo Perfecto. quise No, agrandar. o sea, lo que tiene a mí me gusta esa ambigüedad. Ahora, lo que tiene de malo esa ambigüedad es que, claro, uno queda como en el limbo y no puede imaginarlo bien, porque como pueden ser las dos posibilidades, no es como que yo sepa, es un alumno y me lo imagino como un cabro joven, etcétera, etcétera, o es un profesor y me lo imagino como alguien más adulto, como que acá no me alcanzo a aterrizar en un personaje porque está esa ambigüedad. Entonces ahí también, por último, si tú quieres que se sepa que tu personaje es el alumno, decir algo distinto, ¿no? Como así ser el alumno serenense que anda con el tiempo justo, o algún detalle chiquitito, los apuntes para mi clase, algún elemento que nos haga pensar, no, sí, es el alumno y no el profesor, o espero que el profesor no se enoje, poner alguna frase que nos haga entender que acá es el alumno, ¿no? Me encanta lo del más feliz de llegar a Santiago soy yo, lo hago una vez cada 15 días para asistir a mis clases, mi entusiasmo continúa al ver la rapidez del metro y lo mucho que me ayuda para llegar a mi clase. Ojo acá, y creo que Beatriz también lo mencionó, clase se repite demasiado cerca uno con otro, y entonces ahí también va lo que yo te decía de las mañas de cada quien. A mí me molesta cuando hay repeticiones muy cerca, sobre todo en un cuento así de corto, porque o sea, si en un cuento de 10 páginas se repite clase un par de veces, no importa, pero acá tenemos como un párrafo muy compuesto, ¿no? Y después en la siguiente línea son las 14:30 y mi clase comenzaba a las 2, ¿no? Entonces, tratar de buscar algún reemplazo, alguna manera de decirlo de forma distinta. Mi compromiso podría ser. Claro, aún así estoy feliz, volvemos a la felicidad. Aprovecho mi tiempo para repasar algún apunte mientras veo que mi estación de bajada la acabo de pasar. No sé si reír o llorar, porque nuevamente señalaré atrasado y seré el serenense que anda con el tiempo justo. De nuevo tenemos el tiempo que se menciona también 3 veces en este texto. Entonces también buscar maneras de decirlo de otra forma. Y yo, no sé, por ejemplo, a mí me hace un poco de ruido, pero de nuevo, opinión mía personal, estos datos así tan específicos, son las 14:30, la clase comenzaba a las 2, o sea, voy media hora tarde, o sea, no sé si necesito como tanto dato, podrías decirme voy media hora tarde, voy 15 minutos tarde, veo cómo avanza la manecilla del reloj, algo que nos transmita esa ansiedad de saber que vas llegando tarde, pero el número, el dato como que me ensucia un poco el cuento. Y lo otro, Perfecto. que también, así como le decía a Iris, acá en tu caso no es solo una frase, pero tenemos 2 frases largas, ¿no? Como la primera que empieza con el más feliz y termina en clase, y la siguiente que empieza con son las 14:30 y termina con el tiempo justo, ¿no? Entonces, son 2 bloques que nos dan ese movimiento, ¿no? Como, pum, paramos, pum. Pero sería interesante poder ir mezclando y cortando, no como en el caso del cuento de Iris, donde yo creo que servía tener hartas frasecitas cortas y darnos esta sensación de cortes en este encierro. En este caso, tal vez no tantas frases cortas, pero algunas cortas entre medio. Entonces, por ejemplo, el más feliz, vamos a poner como punto. Eso es lo que tú dijiste recién como de la ansiedad en el texto, es lo que quise transmitir con el tema de los horarios. También dudé en Ya, poner números, porque podría haber puesto con palabras y no haber puesto claro, 14:30 y las dos, claro. que son distintas, si uno va a lo Claro, más fino. por eso yo, insisto, maña mía, yo encuentro que se ven feos como los números metidos entre medio del cuento, pero depende del gusto de cada quien. Entonces, con el tiempo justo, el más feliz en llegar a Santiago soy yo. Yo pararía ahí, por ejemplo. Entonces, el más feliz en llegar a Santiago soy yo. Lo hago una vez cada 15 días para asistir a mis clases. Punto. Mi entusiasmo continúa al ver la rapidez del metro y lo mucho que me ayuda para llegar a mi clase. Son las 14:30 y mi clase comenzaba a las 2. Ahí yo diría, Estoy media hora cambiaría la atrasado. manera, claro, que voy media hora atrasado, veo como las manecillas del reloj avanzan, transmitirlo de otra manera es ansiedad por el tiempo. Después, aún así estoy feliz. Punto. Aprovecho mi tiempo para repasar algún apunte mientras veo que mi estación de bajada la acabo de pasar. Punto. No sé si reír o llorar. Punto. Porque nuevamente llegaré atrasado.
tal vez ahí podría ser otro punto y poner seré el serenense que anda con el tiempo justo, ¿no? Entonces, como algunas ideas de algunos cortes que podrías hacer para que haya distintas velocidades dentro de tu cuento, que no sea todo así como un bloquecito. Entonces, como una sugerencia. Creo que en este caso, a diferencia de lo de Iris, como creo que la primera persona funciona súper bien, yo creo que lo dejaría ahí. Tal vez en tercera persona creo que nos distanciaría mucho, tal vez podrías, si quisieras hacer el ejercicio a segunda persona, el más feliz en llegar a Santiago eres tú, lo haces una vez cada 15 días para asistir a tus clases, tu entusiasmo continúa al ver la rapidez del metro y lo mucho que te ayuda para llegar a tu clase, o sea, podrías ver qué pasa si haces también ese giro, ¿no? Pero creo que, o sea, transmites muy bien esa sensación. Una cosa que se dice mucho en la escritura de cuentos es y en un montón de cosas, pero y se usa en inglés, pero es que es show, don't tell, o sea, don't tell, o sea, mostrar y no decir, ¿no? Y en este caso dices un montón de cosas y tal vez hay cosas que podrías mostrar. Entonces, más que decir son las 14:30 y mi clase comenzaba a las 2, decir, no sé, siento el tic-tac del reloj en mi muñeca, por decirte, o veo el teléfono en el celular, voy apretado, voy transpirado, lleno de gente en el metro, o sea, transmitirnos sensaciones de ese estar en el metro, porque si bien estoy dentro de la cabeza de tu personaje, no veo mucho a mi alrededor, ¿no? Este personaje no nos cuenta nada del metro, o sea, si uno piensa como, no tiene por qué hacerlo. A mí me gustaría tal vez que hubiese una línea donde él ve, no sé, a la persona que está al lado, ve, no sé, alguien pasa vendiendo algo, alguien está tocando El música. agüita. Sí, es que de Claro, pajaritos viene vacío por eso. o bueno, o viene vacío, pero que diga que viene vacío. O sea, Claro, claro. se nota, pero como estoy metida en un metro, todo pasa en un vagón de metro y sin embargo no veo nada del metro, ¿no? Estoy todo el tiempo en la cabeza y lo único que veo es que se pasó su estación, ¿no? Entonces, tal vez en ese momento puede decir como, se da cuenta justo cuando cierran las puertas, me doy cuenta de que está el letrero de la estación o está en el metro con tanto, bueno, tú dices que está vacío, pero o voy en el metro con tanta gente que no alcanzo, a veces a mí me ha pasado, como va tanta gente que uno no alcanza a ver el nombre de la estación y tiene que empezar a preguntar, a menos que sea una estación combinación de las que anuncian en voz alta, entonces, como poder meterme al metro con esta persona, porque hasta el minuto me meto muy bien en su cabeza, que es obviamente algo muy valioso del cuento, pero no me logro meter bien en la situación del metro. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, Dejar eso... frases como más implícitas, O jugar sea, más con lo implícito, que también puede sea, ser o con... explícito, pero me refiero a como situarnos, porque hasta el Ya. minuto, insisto, estamos mucho en la cabeza de él. Entonces, y que está bueno, porque uno cuando se mete en la cabeza de un personaje también siente más empatía, porque estoy relacionándome con esa persona de una manera mucho más potente. Entonces no se trata de que te dediques a todo el cuento a describir el vagón de metro, pero sí tal vez una línea, o que está tan nervioso que tiene las palmas sudadas y está agarrado al fierro, no sé, como buscar alguna manera de transmitirnos ese nervio de chuta, voy atrasado, voy en el metro, pero estoy feliz al mismo tiempo, o sea, es una mezcla muy interesante, o sea, insisto con lo que te dije al principio, que puede sonar cursi y pido las disculpas del caso, pero es muy difícil hacer un cuento feliz. Como les comentaba al principio de este taller, muchas veces cuando uno escribe se tiende casi siempre a los dramones, ¿no? Y cuando piensa en temas, piensa en la muerte, las cosas terribles. Cuesta encontrar temas así de felicidad, de ternura, de sencillez, entonces muy bonito lo que lograste acá. Ahora tal vez, luego de este primer borrador que escribiste así contra el tiempo, Masterchef, ahora sentarse con calma y mirar, y si yo les puse lo de 100 palabras y ahí, claro, está el límite porque uno lo manda a un concurso y son las reglas del juego, pero el cuento puede ser más largo si quisieras, ¿no? Si tú quieres mandarlo a otro tipo de concurso. Si lo quieres mandar a Santiago en 100 palabras, tendrías que fijarte que efectivamente sean 100 y ahí hay que empezar a decir, como, bueno, tengo que meter una oración sobre el metro, tengo que borrar otra, ver cuál puedo borrar, ¿no? Y ahí empezar a balancear ese cuento para que diga lo que tú quieres que diga y lo que tú transmitas, ¿no? Pero encuentro que es bonito este viaje que propone tu cuento desde este título de con el tiempo justo y termina con el tiempo justo, ¿no? Como que es redondito en ese sentido. Solo me falta un poco de poder, como que la cámara que está dentro de esta cabeza pueda como moverse un poquito, mirar para los lados y mostrarme lo que estás viendo.
Así que o aprovechar ese momento donde dice, aprovecho mi tiempo para repasar algún apunte mientras veo que mi estación de bajada la acabo de pasar. Tal vez ahí aprovechar, o sea, yo estaba mirando mi apunte y de repente, chuta, como que me quedé pegado con el apunte. Puedes meter tal vez incluso una palabra de lo que estás leyendo, a veces también eso es entretenido, como estaba leyendo sobre no sé, la batalla de no sé qué cosa. Entonces nos mete también en lo que está estudiando esta persona. De acuerdo. Sí, genial. Muchísimas gracias. Quedé muy enriquecido. Buenísimo. De nada. En honor al tiempo, pucha, voy a volver a la presentación porque nos van quedando poquitos minutos y quiero tener espacio para preguntas, pero los invito a que yo en la última diapositiva, ya lo van a ver, tengo puesto el correo electrónico. Entonces, si alguna de ustedes, si que se le ocurre después, puede ser después, y si no, puede ser el mismo que mandaron ahora y que no lo alcanzo a mirar porque no necesitaríamos como 40 minutos más para mirar los cuentos que llegaron. Me los pueden mandar por email y yo les puedo mandar ahí unos comentarios chiquititos. Obviamente no esperen que se los mande, no sé, hoy día en la noche o mañana en la mañana, pero si me dan el fin de semana, la semana, le escribo de vuelta con algunos comentarios a sus cuentos que no alcanza a revisar, por si acaso. Entonces, eso lo propongo como les digo, este ejercicio. O sea, primero hacer este brainstorming, esta lluvia de ideas con distintos temas, hacer que los estudiantes, también puede ser ustedes que no tengan algunos estudiantes y los quieren hacer ustedes mismos, hacer este brainstorming primero en una libreta, en el computador, en lo que sea, de temas en general, y luego ir viendo cada uno de estos temas y aterrizándolo a algo más concreto de ustedes. O sea, la incomodidad, la frustración, todas esas cosas que me pusieron, ya, pero ¿en relación a qué? La vejez, ¿en relación a qué? ¿No? Y ser bien concreto, y luego ver qué de eso quiero contar, desde qué perspectiva lo quiero contar, y cuando ya lo cuento, ya tengo el texto, empezar a ver el lenguaje, la manera en que lo conté, las palabras que sobran, las que no, y en clase, si es que este ejercicio se hace en clase, primero promover que se lean entre pares, que hayan comentarios entre pares, darles algunas reglas para que se comenten, porque a veces no se les ocurre qué decir. Y no sé, no es productivo, por ejemplo, para un ejercicio de corrección de este estilo, decir, no sé, a esta palabra le falta un acento, o a esta palabra o a esta oración le falta una coma, pues se pierde un montón de tiempo, y esas son cosas que uno, cuando ya va a mandar esto a un concurso o va a hacer algo con el texto, lo va a arreglar. Entonces se entiende que esto no es un ejercicio de edición de ese estilo, sino que es de pensar si el cuento funciona, si no, si hay algo que trabajar o no, y luego pasarlo a la pantalla, en este caso, o al pizarrón, si es que esto fuera presencial, con un proyector si es que hay, y poder ir viendo el cuento entre todos y ir haciendo estos juegos, ¿no? Poder ir transformando el cuento, poder ir marcando pausas, maneras distintas de contarlo, y ver cómo el cuento se transforma frente a los ojos de la persona, y que luego esa persona tome su decisión de qué es lo que va a contar.